Desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, los saludamos en una nueva emisión de MSP Latino. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Fandiño. Él es el director médico del Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo con nosotros. Marcela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Hoy hablaremos sobre este importante tema que suele angustiar a las mujeres y en general a las parejas, que es las complicaciones que se presentan en cuanto al tema de fertilidad. Doctor, ¿qué tan frecuentes son estas complicaciones en nuestro país, en Colombia, y abriendo un poco el panorama en América Latina? Bueno, uno tiene que plantear que los problemas de fertilidad afectan a 1 de cada 7 parejas aproximadamente. Eso significa que de 100 parejas, aproximadamente 15 parejas van a estar afectadas por un problema de fertilidad, de tal suerte que la prevalencia puede estar alrededor de un 15%. Los estudios para Colombia evalúan a las parejas que pueden tener el deseo de ser padres. Hay una evaluación que realizó el Health Metrics Institute en Washington respecto a la probabilidad de problemas de fertilidad en las parejas colombianas y se asume alrededor de 40,000 parejas en Colombia en este momento con problemas en su fertilidad que requerirían algún tipo de tratamiento. En realidad es muy alta esta cifra para nuestro país. Doctor, ¿cuáles son las causas? O empecemos mejor por después de cuánto tiempo de intentar o de planear un embarazo, de esperar la llegada de un bebé, la pareja se da cuenta que en realidad existen problemas de fertilidad. Bueno, es importante tener en cuenta cómo se hace el diagnóstico de infertilidad. El diagnóstico se hace en aquellas parejas que tienen más de 1 año de relaciones con este propósito sin ningún tipo de protección y que no han logrado un embarazo. Los estudios se inician en este momento, pero de acuerdo a la edad de la paciente se deberían iniciar estudios con anticipación o si se sospecha algún problema por factores de riesgo asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que en una mujer que tiene menos de 35 años con su pareja y llevan 1 año buscando embarazo, exponiéndose con relaciones no protegidas y no se ha logrado este embarazo, después de 1 año debe iniciarse la búsqueda activa de problemas asociados a su fertilidad y podríamos definirla como una pareja inicialmente con alteración en su fertilidad. En mujeres de más de 36 años, estos estudios se deben llevar a cabo después de 6 meses de intento de embarazo con relaciones no protegidas y no haberse logrado. También se deben hacer estos estudios más temprano en mujeres con factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas asociadas a estos problemas de fertilidad? Podría uno encontrar que hasta en la mitad de los casos, 40 a 50%, el problema tiene que ver con un factor exclusivamente masculino, es decir, el hombre realmente tiene una carga importante dentro de todos estos trastornos de fertilidad de las parejas. Las mujeres podrían contar con la otra mitad de los problemas. Dentro de los problemas en la mujer existen diferentes opciones, es decir, diferentes factores que pudieran estar asociados a la disminución o la imposibilidad para lograr un embarazo. ¿Cuáles son estos factores? Principalmente factores a nivel ovulatorios o factores a nivel de las trompas uterinas. Dentro de los factores ovulatorios están las condiciones que impiden una adecuada ovulación. Dentro de estas, la más frecuente puede ser el síndrome de ovario poliquístico, que tiene una frecuencia de presentación entre un 7 y un 14% de la población femenina, es decir, 7 a 14 mujeres de cada 100 mujeres pueden tener el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué síntomas, doctor, nos permiten detectar este síndrome? En general se manifiesta con un aumento en los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas en sangre, lo cual va a llevar a una serie de condiciones y de signos clínicos. Dentro de estos signos que se encuentran está el aumento de vello en el cuerpo de la mujer, principalmente a nivel de cara, de tórax, de abdomen, la cara interna de los muslos, la espalda. También encontramos asocio con ciclos sin ovulación. ¿Esto qué significa? Que las menstruaciones no se presentan o se presentan con periodos que son de más de 45 días.
Tiene asociación también con problemas de peso. Se asume que hasta un 70% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico pueden tener sobrepeso, lo cual se presenta por una resistencia a la insulina, que es la hormona secretada por el páncreas y que permite que el azúcar que se está consumiendo entre al músculo para que haya acá su funcionamiento. Como ves, es un trastorno metabólico mucho más relevante de lo que uno podría pensar, y no solo afecta la fertilidad de las mujeres, sino a largo plazo puede tener unas consecuencias importantes sobre la calidad de vida de las pacientes. Es decir, doctor Fandiño, cuando nota esta serie de síntomas, noto demasiado vello en mi cuerpo, ¿debo recurrir a un especialista en fertilidad? No necesariamente de forma inicial al especialista en fertilidad, pero sí sería recomendable hacer una evaluación por ginecología para determinar que ese exceso de vello en el cuerpo no sea la representación de una enfermedad hormonal. No siempre ocurre, a veces son condiciones genéticas o sencillamente la misma producción de vello, el fenotipo de la paciente, puede generar un aumento de vello en el cuerpo que no tiene una relación con un problema hormonal, pero sí es indispensable descartar que esa condición no tenga ese tipo de relación que podría afectar la fertilidad futura de la paciente si es que en ese momento no está buscando embarazo, o incluso afectar su calidad de vida, porque es que, Marcela, esto está asociado a un aumento en los índices de hipertensión arterial, diabetes mellitus y en algunos casos aumento en condiciones de enfermedad como cáncer de endometrio, que son situaciones importantes y que van a afectar la calidad de vida de las personas. Y que también afectan justamente esto que se está buscando, que es un embarazo exitoso, ¿sí? Porque hablábamos de complicaciones o de factores como la obesidad que impiden el embarazo, pero este tipo de enfermedades también, doctor, la diabetes, por ejemplo, dificultan, o enfermedades más allá como la endometriosis. Bueno, estábamos partiendo de lo que son las causas posibles de infertilidad en cuanto a factores femeninos, es decir, qué enfermedades o qué condiciones pueden disminuir la probabilidad de embarazo que estén viniendo de la mujer, es decir, que sea la mujer la que tenga esa condición. Sí. Dentro de estas hablamos inicialmente de trastornos ovulatorios, y dentro de estos trastornos ovulatorios el más frecuente es el síndrome ovario poliquístico. Pero no son solo los trastornos ovulatorios los que pueden generar problemas para la concepción en la mujer. También existen otras condiciones a nivel de las trompas uterinas, sí, específicamente situaciones como tú lo mencionabas, la endometriosis. Podría uno pensar que la endometriosis es una enfermedad que puede generar problemas de fertilidad hasta en la mitad de las personas que la padecen. Y también podría uno asumir que la mitad de las mujeres con un problema de fertilidad pueden tener endometriosis. ¿Eso qué significa? Que la endometriosis tiene una relación directa con los problemas de fertilidad. ¿Y qué es la endometriosis? La endometriosis no es otra cosa que la implantación del endometrio, que es la cara interna del útero, lo que tapiza la cavidad uterina por fuera de esta cavidad. Es decir, esta implantación del endometrio puede ocurrir a nivel de trompas uterinas, a nivel de ovarios y a nivel de toda la cavidad peritoneal, y podría uno pensar que esta implantación podría ocurrir en cualquier tejido del organismo. Incluso hay casos de endometriosis a nivel del sistema nervioso central o de nivel de tórax, pulmón. ¿Qué pasa con la endometriosis? La endometriosis va a alterar 3 parámetros para el logro de embarazo. Sí. Lo primero, las trompas uterinas, procesos inflamatorios a nivel de la trompa uterina que no permitan un adecuado encuentro entre óvulo y espermatozoide, con lo cual no se podría lograr un embarazo. Lo segundo, la calidad del óvulo, que es ovulado del ovario, disminuyendo su calidad y por ende disminuyendo la posibilidad de embarazo. Y lo tercero, una disminución en las tasas de implantación a nivel uterino. Pero no son solo problemas a nivel de trompas y ovario, también podemos tener problemas a nivel uterino y a nivel de cavidad endometrial. A nivel uterino, ¿qué es lo que más frecuentemente vemos? Situaciones como miomatosis uterina, que son lesiones tumorales, sin que hablemos de una lesión cancerígena. Son lesiones benignas con crecimiento anormal del músculo propio del útero y que puede generar en algún momento un problema de fertilidad. Ahora,
La miomatosis uterina es una condición bastante frecuente. Uno la podría encontrar hasta en el 70% de la población, siendo mucho más prevalente en las mujeres de raza negra. Ok, doctor. Hablando de esas condiciones, hablaba usted de pronto de acudir principalmente a un ginecólogo, ¿sí? ¿Qué tan fácil es detectar todas estas condiciones? Los tumores de los que estamos hablando, que complican pues, el proceso de la fertilidad, porque muchas veces se va al ginecólogo a cumplir pues, con la citología, el control, pero ¿qué porcentaje de fallas o siempre es exitoso el tratamiento de estas pacientes? Bueno, Marcela, respecto a la pregunta si es importante acudir de forma preventiva a una consulta de ginecología, Sí. Tendríamos que evaluar y pensar cuál puede ser inicialmente el motivo de consulta de esa paciente. La consulta con el ginecólogo es una consulta que se recomienda una vez al año. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evaluar condiciones que pudieran tener una connotación de enfermedad en la paciente y hacer estudios encaminados a la prevención. ¿Qué estudios principalmente? Estudios a nivel del cuello uterino, como tú muy bien lo mencionas, la citología cervicovaginal, y estudios a nivel de seno, puntualmente para el grupo de mujeres menores de 40 años, el examen de seno una vez al año por parte de un médico experto en este tipo de examen. Una vez esto, pues ya se empieza a indagar algún otro factor, y en general la paciente que tiene algún problema de fertilidad, ya sea porque le angustia la imposibilidad de lograr un embarazo más adelante por su edad, o porque con su pareja actual no ha logrado un embarazo, va directamente con este motivo de consulta. Y es allí donde nos toca empezar a indagar cuáles son los factores que pudieran estar asociados con este problema de fertilidad. Dentro de estos factores, y recalco, lo primero que se entra a estudiar en muchas ocasiones es la parte masculina. Es decir, lo primero que solicitamos muchas veces es un espermograma, asumiendo que hasta en la mitad de los casos vamos a poder tener algún problema en este tipo de estudios. Que es muchas veces contrario a lo que se cree, porque muchas personas de la sociedad piensan que este es un problema principalmente de las mujeres y que el embarazo no se logra por una dificultad en el cuerpo de la mujer, pero de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, hay un gran porcentaje de responsabilidad del hombre. Sí, esa es una condición muy frecuente, sobre todo en países como los nuestros, los países de América Latina. Seguimos siendo países con un alto porcentaje de machismo. Digamos que se le atribuye en forma importante a la mujer estos problemas de fertilidad, y muchas mujeres llegan a la consulta incluso direccionadas por su esposo, es decir, o su pareja. Me manda a mi esposo para ver qué problema tengo yo, que no me puedo quedar en embarazo. Pero pues realmente el hombre tiene un factor muy importante, y como les digo, hasta en la mitad de los casos el hombre puede tener un problema que sea el que condiciona la imposibilidad de embarazo. Perfecto, doctor. Anteriormente nos mencionaba que en nuestro país o en Latinoamérica se presenta más que todo en la raza negra. La miomatosis uterina, sí, los miomas, que son esas lesiones a nivel del miometrio, que es el músculo uterino, que podría llevar a generar un problema de fertilidad por un factor uterino, que de hecho es en el menor de los casos. Lo más frecuente, recalco, son problemas masculinos, en la mujer problemas en la ovulación o problemas en las trompas uterinas. Y en el caso de los hombres, doctor, ¿hay algún género, alguna edad en la que se presente más esta dificultad? Bueno, la edad es un factor importante para todo lo que es fertilidad. Para el hombre, los problemas de fertilidad, y más que el problema de fertilidad, la tasa de fecundabilidad, que es lo que tendría uno que hablar, es decir, la posibilidad de que una pareja, de acuerdo a la edad del hombre y o de la mujer, logre un embarazo por ciclo de ovulación de la mujer, empieza a disminuir. ¿Eso qué significa? Que en el hombre por encima de los 40 años va a ser menos pronto la consecución de un embarazo. Es decir, si antes ese hombre se demoraba 1, 2, 3 meses para lograr el embarazo con su pareja, después de los 40 años se puede tardar 5, 6, 7, 8 meses. ¿Ok? Para la mujer también es importante tenerlo en cuenta. Para la mujer la condición es un poco más crítica. Las mujeres son mucho más fértiles a menor edad. Es decir,
una mujer de 25 años o menos es más fértil que una mujer de menos de 35 o que una mujer de 37 o de 40. Sin embargo, los puntos críticos son los 35, los 37 y por encima de los 37 años. ¿Por qué? Porque la mujer definitivamente, y volviendo a lo anterior, su mayor o su etapa más fértil es en la edad de menos de 35 años. Entre los 35 y los 37 años, esa tasa de fecundabilidad, es decir, la fertilidad de esa mujer empieza a disminuir, pero no se ve en la gran mayoría de mujeres afectada de una forma importante. Es decir, la pendiente disminución de la fecundabilidad no es tan importante. Ya después de los 37 años, esa caída en esa fecundabilidad, esa disminución en la fertilidad de la mujer, sí se ve afectada de forma bastante importante. Doctor, de acuerdo a esto, si en este rango de edad de los 25 a los 35, que es lo que entiendo que es más aconsejable para pensar en un embarazo y para que este sea exitoso, si la mujer no quiere, si tiene otros planes, pero desea hacerlo más adelante, si tiene este anhelo, existe la posibilidad de congelar los óvulos, ¿sí? ¿Cómo funciona este tratamiento? Cuéntanos un poco. Sí, por supuesto. En este momento hablamos de tratamientos de preservación de fertilidad. Y la preservación de fertilidad aplica para diferentes condiciones. Sí. Inicialmente la preservación de fertilidad se propuso para hombres y mujeres que pudieran tener alguna condición que afectara su fertilidad futura. Condiciones principalmente como cáncer, es decir, mujeres con un diagnóstico de cáncer en una edad temprana, hombres con un diagnóstico de cáncer, que no son padres o que ya lo son y a futuro quieren volverlo a ser o que quieren ser padres en un futuro. Sí. En este contexto, la preservación se plantea con el ánimo de guardar estos gametos, ya sea en la mujer el óvulo o en el hombre el espermatozoide, y usarse posteriormente. Una vez haya sido tratada su enfermedad, curada, ya sea porque la misma enfermedad o su tratamiento puede afectar su fertilidad futura. Entonces se congelan, se guardan los gametos y posteriormente se hace uso de esos gametos para lograr un embarazo. Sin embargo, esas indicaciones se han extendido y se han extendido a situaciones como las que tú planteas, Marcela. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la vida diaria, la cotidianidad y en el momento histórico en el que nos encontramos, cada vez más las personas postergan sus embarazos. Sí. Y los postergan porque primero buscan el desarrollo profesional, personal en otras áreas, y ya para cuando empiezan a buscar un embarazo puede ser un poco tarde. Sí. ¿Sí? Entonces, para las mujeres, algunas optan por congelar sus óvulos. Y definitivamente esta congelación de óvulos, que se puede hacer en cualquier momento, por supuesto, pero tiene mejores resultados cuando se realiza principalmente antes de los 37 años, pero mucho mejor antes de los 35. ¿Por cuánto tiempo, doctor, se pueden congelar estos óvulos? ¿Y con qué recurrencia lo hacen, digamos, en nuestro país? La congelación de óvulos puede ser durante el tiempo que se requiera, es decir, no hay un tiempo límite para su congelación, de tal manera que tú puedes congelar tus óvulos a tus 25 años y ser mamá a los 45 con la descongelación de estos óvulos, con lo cual tendrías un hijo producto de un óvulo de 25 años. Digamos que estaríamos en parte congelando el tiempo. Sí, de cierta manera. En Colombia cada vez es más frecuente este tipo de tratamientos, como te decía, inicialmente propuesto para mujeres con diagnósticos de cáncer o con enfermedades que pudieran afectar, ya sea la enfermedad o su tratamiento, la fertilidad futura, la capacidad ovárica, también en el hombre su capacidad espermática, pero cada vez con más frecuencia vemos mujeres que lo hacen por una razón social como la que te estaba comentando. No podría yo decirte en realidad cuál es la proporción de mujeres que buscan este tipo de tratamientos, pero es cierto que cada vez el número es mucho mayor. Doctor, este es un tratamiento, como bien lo decía, y como yo lo mencioné, que puede decidirse en algún momento de la vida, pero que otros tratamientos brindan, por lo menos en la clínica de la mujer, como una alternativa para aquellas parejas a las que se les dificulta concebir un bebé. Bueno, los tratamientos de fertilidad van a depender inicialmente de cuál es la causa de la infertilidad.
Entonces, ya hablamos de una serie de causas, factores masculinos, factores femeninos, y hay otras causas que son causas no conocidas. Y este es un grupo importante de pacientes. 15 de cada 100 parejas con problemas de fertilidad no tienen una causa aparente, es decir, hacemos la búsqueda a nivel del ovario, hacemos la búsqueda a nivel de las trompas uterinas en la mujer, hacemos la búsqueda a nivel de la cavidad uterina, del útero, a nivel espermático y no encontramos un factor asociado. Allí hay que empezar a indagar muy bien respecto a la dinámica de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las personas y las parejas asumen que están teniendo unas relaciones adecuadas con el ánimo del logro de un embarazo, muchas veces no es tan cierto, y no es tan cierto por una sencilla razón. Cada mes existe una única oportunidad en la cual la mujer puede quedar en embarazo, y son las 24 horas posterior a su ovulación, dado que el óvulo vive tan solo 24 horas. Si en esas 24 horas ese óvulo no se ha encontrado con el espermatozoide, en ese mes ya la oportunidad para embarazarse se perdió. Eso implica que las relaciones que van a dar mayor éxito respecto a las posibilidades de embarazo son las relaciones que se empiezan a tener previo a los días de ovulación, generalmente 4 días previo a la ovulación de forma interdiaria. Lo que se ha visto para mujeres entre el grupo 25 y 35 años es que las relaciones 2 días antes al día de la ovulación van a permitir una posibilidad de embarazo hasta en un 25% de los casos. Pero cuando la relación se tiene única y exclusivamente el día de la ovulación, esta posibilidad que antes era entre 20 y 25 va a bajar a un 10, a un 5%. Y si la relación se tiene un día después de la ovulación, la posibilidad de embarazo no existe. Es nula. Es nula. Ahora, hay otros factores que se asocian, por ejemplo, el uso de lubricantes, principalmente el uso de lubricantes en base de aceite, van a disminuir la capacidad que pueda tener el espermatozoide de llegar a las trompas uterinas y de efectivamente lograr un embarazo mediante la fertilización del óvulo. También relaciones genitales y orales, porque la saliva no va a permitir ese adecuado movimiento del espermatozoide. Estas son cosas que en la gran mayoría de casos no se preguntan en las consultas, sí, y allí puede estar el problema y no requerir nada diferente a un cambio en la dinámica y en los hábitos de las relaciones de las parejas. Perfecto, doctora. Ahora, tú preguntabas otro tipo de tratamiento. Nosotros, de acuerdo a eso, pues como te planteo, hacemos tratamientos de acuerdo a la condición de las parejas y al problema de fertilidad. Dentro de esto podríamos hablar de tratamientos de alta y tratamientos de baja complejidad. Los tratamientos de baja complejidad son aquellos que no implican la manipulación de gametos, ya sea óvulos o espermatozoides, a nivel del laboratorio de embriología. Dentro de estos, ¿qué encontramos? La programación de relaciones mediante secuenciación ecográfica para determinar el momento justo de la ovulación, y en ese justo momento y días antes tener relaciones con el ánimo de optimizar las posibilidades de logro de embarazo con relaciones en los casos que sea la indicación. En estos casos también podemos usar medicamentos para inducir ovulación, principalmente en aquellas mujeres que tienen problemas en su ovulación, como lo que comentábamos, pacientes con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, o en mujeres y hombres con problemas a nivel de sus relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas parejas que no conviven en la misma región geográfica y tienen encuentros muy esporádicos, tienen encuentros 1-2 veces al mes. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Planteamos tratamientos como estos de baja complejidad, que pueden ser con relaciones espontáneas o con tratamientos de inseminación intrauterina, que es la colocación de un catéter al interior del útero para allí depositar una muestra de esperma altamente concentrada en espermatozoides de buena calidad, para que el espermatozoide por sí solo llegue a la trompa uterina y fertilice el óvulo que viene del ovario. En estos casos se puede plantear precisamente para pacientes con esos problemas de relaciones por distancia, para mujeres sin pareja, donde una de las probabilidades es usar esperma donado y lograr un embarazo, o para pacientes con algunas condiciones como enfermedades de contagio por vía sexual, llámese HIV, hepatitis B, hepatitis C,
donde el tratamiento con inseminación, con un esperma previamente preparado, pues va a dar unas muy buenas posibilidades de embarazo con una disminución en la probabilidad de transmisión de este tipo de enfermedades. Ahora, los tratamientos de alta complejidad implican la manipulación de óvulos y espermatozoides a nivel del laboratorio, de tal suerte que el proceso de fertilización que ocurre de forma inicial y en todos los casos a nivel de las trompas uterinas se realiza en el laboratorio de embriología. Allí se fertiliza óvulo y espermatozoide, se tienen los embriones y posteriormente estos embriones vienen y se depositan al interior del útero de la mujer para que la gestación se dé de forma igual a la que sería una gestación que se obtiene de forma espontánea. ¿En qué casos estaría indicado un tratamiento de fertilización in vitro, que es un tratamiento de alta complejidad? En los casos con problemas tubáricos importantes, es decir, obstrucción tubárica bilateral, en los casos con factores masculinos importantes, ya sea una disminución importante en el número de los espermatozoides, en la calidad espermática en cuanto a disminución en el movimiento o las formas normales de los espermatozoides, la vitalidad del espermatozoide, o en aquellos casos donde hay ausencia de espermatozoides y el espermatozoide requiere recuperarse por alguna otra técnica quirúrgica. También en mujeres con endometriosis severa, mujeres también que tienen alguna disminución en su reserva ovárica podrían ser candidatas para un tratamiento de fertilización in vitro, y en casos de infertilidad de origen no explicado, donde la pareja ya tenga más de 1 o 2 años de relaciones sin logro de embarazo, en estos casos podría indicarse un tratamiento de fertilización in vitro o un tratamiento de alta complejidad. Pero los tratamientos de alta complejidad cada vez han evolucionado y van más allá de eso. En este momento podemos también ofrecer tratamientos asociados a biopsias de embriones para determinar qué embriones son genéticamente sanos y se puedan transferir al interior del útero de la mujer. Esto principalmente ¿en qué casos? En casos de enfermedad genética conocida, inicialmente propuesto para mujeres o parejas con un diagnóstico, un antecedente de hemofilia, donde eventualmente esa transmisión de la hemofilia va a ser para los hombres y no para las mujeres, y optando por transferir embriones que tengan una carga genética femenina, es decir, mujeres. En esos casos, pero eso es algo que se ha extendido para múltiples condiciones y en este momento incluso para hacer tamizajes genéticos preimplantacionales, es decir, sin una condición conocida, evaluar esos embriones desde la parte genética, cómo está su condición genética y transferir al interior del útero embriones genéticamente sanos. Ok, doctor. Vemos que hay, sin duda, una amplia gama de tratamientos para los pacientes que tienen estos problemas. ¿Qué tan fácil es acceder a ellos, doctor, en nuestro país? ¿Y se cuenta con varias clínicas, varios centros, o usted cree que aún sigue faltando para poder brindar la ayuda que estos pacientes necesitan? Pues mira, la facilidad existen centros con una gran relevancia como el nuestro, existen varios, existen profesionales con las capacidades necesarias para brindar este tipo de tratamientos a nivel de Bogotá y a nivel de todo el país. Doctor Fandiño, y hablando de esta serie de tratamientos, ¿cuál es el porcentaje de efectividad de los mismos? La efectividad de un tratamiento va a depender de varias características, dependerá del tipo de tratamiento que se realice. Definitivamente los tratamientos que dan mayor probabilidad de embarazo son los tratamientos de alta complejidad frente a tratamientos de baja complejidad o frente a las relaciones. No con esto quiere decir que todas las parejas requieran un tratamiento de alta complejidad. Estos van a ser indicados para un grupo de pacientes. Si estamos hablando de tratamientos de fertilización in vitro, la probabilidad de embarazo va a depender de la causa de la infertilidad y va a depender de la edad de la paciente. Aquí volvemos a lo mismo que hablamos en la parte inicial. No solo la disminución en las probabilidades de embarazo van a ser para embarazos de forma espontánea, sino también para embarazos que ocurran de un tratamiento de estas características. Con esto, ¿qué quiero dejar en el ambiente y cuál es el mensaje?
que la prevención es algo importante y que cuando se detecta un problema, la probabilidad de embarazo va a ser mucho mejor, es decir, el pronóstico va a ser mejor una vez se trate el problema más rápido, puntualmente para la edad de la mujer. De tal manera que esta probabilidad de embarazo va a ser mucho mayor a menor edad de la mujer. Uno podría plantear que las posibilidades de embarazo con un tratamiento de fertilización in vitro puede alcanzar alrededor del 80-85%, que podría ser una tasa que se logre con más de un ciclo de tratamiento de fertilización in vitro, pero es lo que uno podría esperar de estos tratamientos para una mujer de menos de 35 años. Perfecto, doctor. Ya hablamos entonces un poco de los tratamientos en los que tiene que intervenir un especialista en fertilidad, pero hay otra serie de factores que pueden afectar la fertilidad de la pareja. Un poco de ellos puede ser el estrés, doctor, el consumo de algún tipo de alimento, algunos hábitos que realizamos en nuestro diario de vivir. Háblenos un poco sobre ellos. Bueno, existen hábitos de vida que definitivamente pueden afectar las probabilidades de un embarazo. Tú hablabas puntualmente del estrés. El estrés es algo con lo que vivimos día a día y en la mujer tiene una connotación importante y es que a mayor estrés, mayor producción hormonal de una serie de sustancias que van a imposibilitar la ovulación. Entonces esto va a generar en algún momento problemas de ovulación y en algunos casos no solo problemas de ovulación, sino que el mismo estrés va a generar dificultad en el sostenimiento de relaciones adecuadas que puedan llevar a un embarazo. Otros factores asociados en cuanto al estilo de vida está el consumo como tú bien lo mencionabas, de algunos alimentos puntualmente o sustancias. Consumo de tabaco puede disminuir la capacidad espermática y puede disminuir las probabilidades de embarazo. Drogas recreativas podrían ser factores asociados a una disminución en estas probabilidades de embarazo. Pero situaciones tan frecuentes como el consumo de café también se ha visto asociado a una disminución en las probabilidades de embarazo. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Que las parejas que están buscando un embarazo y tienen alguna dificultad, ya sea el hombre o la mujer, no consuman más de 3 tazas de café al día, que es lo que se ha asociado a una dificultad en las posibilidades de logro del embarazo. El café que es por lo menos en nuestro país, una bebida tan tradicional, ¿cuáles son los componentes y qué es lo que hace nuestro organismo para impedir este embarazo? Bueno, definitivamente allí, más que qué es lo que hace, la cafeína es un energizante por excelencia. Y qué mejor que levantarse con una taza de café, almorzar y tomarse un café y después de la comida tomarse un café, no hay nada mejor que eso. Y es algo que personalmente disfruto mucho. Pero ya como todos los excesos, pues puede tener problemas, como te digo. Más de 3 o 4 tazas de café al día es lo que puede generar realmente un problema. Pero 1 o 2 tazas de café está perfecto. Perfecto, doctor Fandiño. Pues agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de MSP Latino. Sin duda esperamos haber aclarado las dudas de nuestros seguidores y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marcela. Hasta luego.